¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Manuel, bienvenidos a un nuevo episodio en esta serie de tutoriales de Arduino en español, aquí en Código Facilito. El día de hoy vamos a conocer un nuevo componente visual, vaya que de hecho ya lo pueden estar viendo en pantalla. Si recuerdan, en los tutoriales anteriores habíamos estado hablando de la comunicación serial y de cómo podemos usarla para saber el valor de alguna variable que tengamos o estemos usando en nuestro código. Pero bueno, ¿qué pasa si nosotros no queremos usar el monitor serial o no queremos estar conectados a una computadora? Pues ahí es cuando nos viene útil usar un componente como el que ven en la pantalla, que es un display de 7 segmentos. Se le llama display de 7 segmentos porque, si se fijan, si ustedes cuentan, tiene 7 segmentos exactamente. Va a tener 3 horizontales y 4 verticales. Bueno, aunque de hecho la mayoría de estos se podría decir que son de 8 segmentos porque también tienen un mini punto aquí que es el punto decimal, pero generalmente solo se trabaja con los segmentos numéricos y se le conoce como display de 7 segmentos. Y bueno, ¿para qué lo vamos a usar nosotros en nuestro tutorial? Nosotros vamos a crear una práctica o un proyecto, vaya, que utilice 2 botones para subir la cuenta. Si se fijan, presiono el botón y el aumento, y si uso el otro botón, disminuyo la cuenta. Vamos a agregarle una pequeña funcionalidad. Por ejemplo, fíjense que si una vez que llego a 0, si sigo presionando el botón de bajar, no pasa nada. Y pasa lo mismo si trato de subir después del 9. Una vez que llego al 9, ya no puede subir más. Entonces, ustedes se podrían preguntar, ¿para qué nos sirven este tipo de cosas? Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, que tenemos un motor como el que están viendo aquí, un pequeño motorcito, y ustedes quieren regularle la velocidad y dividirla en 9 niveles. Vaya, este motor tiene 9 niveles de velocidad. Pero es muy difícil saber a simple vista, viendo el eje girar, en qué velocidad estamos. Entonces, podríamos ponerle un display de 7 segmentos para saber a qué velocidad estamos. Y si nosotros queremos que vaya más rápido, pues presionamos el botón. O si queremos que vaya más lento, pues bajamos la velocidad. Esa es tan solo una aplicación que se me ocurre. Ustedes pueden pensar de otras, pero nosotros nos vamos a enfocar en aprender a usar el display de 7 segmentos. Así que comenzamos. La imagen que ven aquí es el diagrama de conexión de un display de 7 segmentos común. Si se fijan, tiene 5 pines en la parte de arriba y otros 5 en la parte de abajo. Entonces, un display de 7 segmentos realmente es un display que tiene 7 LEDs, o bueno, como les había dicho, tiene 8 por el punto decimal, pero realmente para la sección numérica se utilizan 7 LEDs. Entonces, como ustedes ya saben, los LEDs tienen 2 patitas, el ánodo, que es el positivo, y el cátodo, que es la terminal negativa. Entonces podrían pensar que realmente este display debería de tener 14 pins. Pero si se fijan, si recuerdan más bien, por ejemplo, cuando usábamos los LEDs RGB, aunque esos son 3 LEDs en un solo encapsulado, no tienen todos su patita negativa, su cátodo, sino que lo tienen en común. O también pueden tener el ánodo en común. Lo mismo pasa con los displays de 7 segmentos. Tienen una sección que, si se fijan aquí, dice COM, que es la pata en común que van a tener todos los demás LEDs, los demás segmentos. Hay displays de 7 segmentos que son de cátodo común, es decir, que tienen que ir a tierra, y hay otros que son de ánodo común, que tienen que ir a voltaje. El que yo estoy usando es de cátodo común, así que lo debo de conectar a tierra. Ahora, otra cosa es que, aunque tenga un común por arriba y un común por abajo, no es necesario que conecten ambos comunes.
solamente con que conecten uno de ellos es suficiente para que funcione todo el display. Y bueno, como pueden ver, por ejemplo, si ustedes quisieran encender este segmento, tendrían que conectar, en el caso de un display de cátodo común, tendrían que conectar una resistencia a voltaje que vaya a la terminal A y después el común a tierra. Es importante decir que como estos son LEDs, ustedes ya saben que necesitan sus resistencias de 330 ohms o de 220. Y aunque puede parecer tentador, en lugar de poner 7 resistencias individuales, solo poner una en el común, esto no se debe de hacer porque limita considerablemente el brillo que va a tener el display a la hora de mostrar los números, por ejemplo en el 8 o en el 7. Así que forzosamente nosotros necesitamos una resistencia individual para cada uno de los segmentos. Entonces, si se fijan, la lógica es muy sencilla. Por ejemplo, si ustedes quisieran que se formara un 0, deben de encender estos segmentos y apagar el segmento G. O si ustedes quisieran formar un 1, solamente necesitan encender el segmento B y el segmento C, etcétera, etcétera. Así es como se van formando todos los números usando nuestro display. Así que ahora pasemos al diagrama de conexión. El diagrama de conexión en FreeSync no tiene un display idéntico al que yo estoy manejando, entonces este diagrama puede parecer un poco enredoso, no le presten mucha atención, de hecho, más bien yo creo que se los voy a explicar. Como les dije, mi display en el que yo estoy trabajando es de cátodo común, entonces el común lo debo de mandar a tierra, como se ve aquí, conecto a mi tierra del Arduino, que en el caso del display físico sería aterrizando esta pequeña patita que tienen aquí. Y después, cada uno de los segmentos los voy conectando a los pins digitales de Arduino, empezando en el 2 y terminando en el 8. Y no se ve, aquí estoy usando cada una de las resistencias, no se alcanza a ver aquí, pero lo hice en el orden de los segmentos. Es decir, el segmento A lo conecté al pin digital 2, el segmento B lo conecté al pin digital 3, el segmento C lo conecté al pin digital 4, etcétera, etcétera, hasta llegar al pin digital 8 con el segmento G. Y bueno, eso es todo lo que necesitamos para nuestro diagrama de conexiones. Así que ahora pasemos a escribir un código sencillo para ayudarnos a entender el funcionamiento del display. Y bueno, aquí tengo mi hoja en blanco, entonces lo primero que tenemos que hacer es declarar los pins en los que vamos a conectar nuestros segmentos. Para esto ya saben ustedes que escribimos const int para declarar una constante de tipo entero. Y después escribo A, que representa mi segmento A, y lo voy a conectar en el pin número 2. Ahora, para no tener que escribir mucho, lo voy a copiar y pegar un par de veces para ir formando todos mis segmentos, desde la A hasta la G. Y después cambio los pins en los que lo voy a conectar. Muy bien, ahora que ya tengo declarados los pins que voy a usar, voy a inicializar la función setup. Y ahora, como se imaginarán, necesito declarar cada uno de esos LEDs como una salida. Así que vamos a usar la instrucción pin mode. Vamos a escoger el segmento A y vamos a cambiarlo por a declararlo como una salida. Y ahora nuevamente voy a copiar y pegar. Y voy a cambiar los nombres del segmento correspondiente. Y listo, ya sería todo.
para iniciar con la sección loop. Ahora vamos a hacer una simple rutina que solamente haga un contador que vaya del 0 al 9 y vuelve a empezar y solamente va llevando la cuenta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Así que como les dije, el display es tan sencillo como encender o apagar el segmento correspondiente para ir formando números. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera iniciar con el 0, pues debo de encender el segmento A, el B, el C, el D, el E y el F y apagar el G. Así que vamos a hacer eso. Vamos a escribir digital write y vamos a encender el segmento A. Ahora una vez más voy a copiar esto y lo voy a cambiar a cada uno de los pins. Muy bien, ahora sí. Entonces, como dijimos, para encender un 0, tener un 0, lo que tenemos que hacer es encender todos los segmentos excepto el segmento G. Así que el segmento G le voy a escribir un low. Y ahora necesito esperar un poco para que se noten cada uno de los números. Así que vamos a agregar un pequeño delay. Yo quiero que sea un contador algo rápido, entonces le voy a dar un delay de medio segundo o 500 milisegundos. Y bueno, esta sería la lógica que tenemos que llevar nosotros. Voy a copiar y pegar esto. Si se fijan, cuando manejamos displays, el código se puede poner un poco tedioso, un poco largo, por la cantidad de veces que hay que repetir las instrucciones, pero bueno, siempre podemos usar copiar y pegar para agilizar la edición del código. Entonces, por ejemplo, ahora que queremos escribir un 1, pues nos vamos a la imagen y para escribir un 1 solamente hay que tener encendidos el segmento B y el segmento C. Así que nosotros vamos a apagar todos los demás segmentos. Y bueno, haciendo esto ya tendríamos primero que muestre un 0 y después que muestre un 1. Y así lo tenemos que hacer para que muestre todos los números desde el 0 hasta el 9 antes de llegar al final de la función loop y que vuelva a empezar el ciclo. Pero bueno, es bastante largo hacer esto, así que se los voy a dejar a ustedes. La lógica ya la tienen, es bastante sencillo. Esto es más bien para ahorrarnos tiempo en el tutorial. Y ahora pues yo voy a hacer un poquito de trampa. Yo ya tengo todos los números aquí escritos y ya está directamente listo para compilarse, así que lo voy a compilar para que vean el resultado. Una vez que carguen el código, deben de tener algo similar a lo que yo tengo. Si se fijan, es un contador que va avanzando del 0 al 9 bastante rápido. Y bueno, como pueden ver, usar nuestro display de 7 segmentos no es muy complicado, ya que simplemente solo son 7 LEDs que están acomodados de tal forma que simulen números. Entonces ya estamos bastante familiarizados con el uso de LEDs, así que no es tanto problema usar este componente. Así que ahora vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro código, donde vamos a agregar los botones para hacer el arreglo o la configuración de un indicador de nivel. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para realizar estos cambios es agregar los botones. Voy a dejar exactamente como estaba la conexión del display de 7 segmentos y solamente le voy a agregar los botones como ya hemos visto nosotros la conexión, que es utilizando una resistencia de 10 kilos que vaya a tierra
y después en el otro extremo del botón un cable que vaya a voltaje y por último entre la resistencia y el botón un cable que es el que va a ir conectado a nuestro Arduino. En este caso yo voy a usar el pin digital 9 para el botón de incrementar y voy a utilizar el pin digital 10 para el botón de decrementar. Y no se les olvide que también tienen que conectar a 5 volts de su Arduino el canal rojo desde el que tomarán la alimentación para los botones. Y bueno, estas serían las únicas modificaciones al hardware que hay que hacer. Así que ahora pasemos al código. Y bueno, lo que tengo aquí yo es el código ya completo, ya terminado. Lo hago porque nos tomaría mucho tiempo tener que teclear todo este código, entonces es más fácil si lo vamos desglosando. Yo sé que ahorita sí se ve tal vez un poco más complicado porque se ven muchas líneas y muchos corchetes y tal vez un poco enredoso, pero van a ver que realmente el código es muy sencillo. Así que empecemos a desglosar este código. Lo primero que hay que saber es que como estamos usando botones, yo voy a tomar nuestra función antirrebote que hicimos en uno de los tutoriales anteriores, que de hecho tengo aquí, para poder aplicar el antirrebote a nuestro botón. Entonces lo único que hice es simplemente copiar y pegar nuestra función del antirrebote en el código de los 7 segmentos. Si se fijan, aquí lo tengo, justo aquí. Es la función antirrebote tal cual y como lo usamos en el tutorial anterior. Y bueno, volviendo otra vez al código del antirrebote, si recuerdan, dentro de la sección loop, lo único que estábamos haciendo era preguntar por el estado del botón. Y si era presionado, aumentábamos una variable que era cuenta y lo imprimíamos en el monitor serial. Bueno, ahora esto de imprimir al monitor serial ya no va a ser necesario, pero sí vamos a ocupar toda esta sección que es la que está monitoreando el estado del botón, ya sea si está suelto o está presionado. Así que una vez más, simplemente voy a agarrar todo este pedazo de código y lo voy a copiar y lo voy a pegar dentro de la sección loop de mi código. Si se fijan, me voy a ir hasta la sección loop aquí y aquí tengo la sección que copié y pegué del código del antirrebote, pero si se fijan la pegué 2 veces. Esto es porque ahora tengo 2 botones y tengo que estar monitoreando el estado de 2 botones. Para poder hacer la diferencia entre un botón y otro, al de arriba le escribí incremento después del nombre. Entonces absolutamente todos los nombres de variables los cambié por, más bien les agregué la palabra incremento. Si se fijan aquí dice incremento, 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 etcétera, etcétera. Incluso en la parte de abajo. Y hice lo contrario con la siguiente vez que lo pegué. Aquí escribí decremento, 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 esto para poder diferenciar entre cada uno de los botones. Y bueno, si se fijan, una vez que aplicamos la función antirrebote para confirmar que el botón ha sido presionado, aumentamos la variable cuenta y aquí le agregué una pequeña parte que no tenía nuestro código anterior. Es una pregunta que solamente le pregunta al compilador, más bien a Arduino, si la variable cuenta ya es mayor a 9. En caso de que la variable cuenta ya sea mayor a 9, la vamos a devolver a 9. Esto es para que nunca podamos pasarnos del número 9. Ustedes podrían modificar esta parte para que su código se comportara de otra manera. Por ejemplo, podrían decir que si la variable cuenta ya es mayor a 9, entonces lo devuelven a 0 para que vuelva a empezar. Esto ya es dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Yo en mi caso quiero respetar que haya un botón que sea exclusivamente para incrementar y un botón que sea exclusivamente para decrementar. Así que le voy a dejar como estaba, que una vez que llegue al 9 siempre se quede en el 9.
Y bueno, vámonos a la sección del código para el decremento. En este caso, cuenta en lugar de ser más va a ser cuenta menos menos. El menos menos solo significa que vamos a disminuir en 1 su valor. Y hago exactamente la misma pregunta. Si cuenta es menor a 0, entonces la igualo a 0 otra vez para que por más que yo quiera disminuir su valor, nunca pueda bajar de 0. Y eso sería todo lo que hay que hacer por parte de la sección loop. Bueno, falta una pequeña función, pero la vamos a tratar ahorita en un momento. Entonces, si se fijan hasta arriba en el código, dentro de la declaración de variables y de constantes para nuestros pins, tengo lo que ya habíamos visto. Tengo los pins para cada uno de los segmentos, desde el 2 hasta el 8 para los segmentos de la A a la G. Y ahora también le agregué las constantes para nuestros botones. El botón de incremento lo tengo en el pin 9 y el botón de decremento lo tengo en el pin 10. Y ahora, si recuerdan, en nuestra función antirrebote teníamos dos variables, una que era el estado botón y otra que era el estado botón anterior. Pues ahora tenemos que tener 4, ya que ahora son 2 para incremento y 2 para decremento. También tenemos nuestra variable de cuenta, que es la que nos dice en qué valor o en qué número está la cuenta. Yo la inicializo en 0 para que al momento de que ustedes carguen el código inmediatamente aparezca un 0, pero ustedes podrían cambiarla, por ejemplo, a un 5 o un 6 para que al momento de encenderla aparezca ese número. Y bueno, yo la voy a dejar en 0. Y por último tenemos el tiempo antirrebote, que es el que usábamos para nuestra función de antirrebote del tutorial pasado, que también tenemos que pasar para acá. Y bueno, en nuestra sección setup solamente tenemos declarando todos los pins de los segmentos como salidas y declaramos los pins de los botones como entradas. Y listo, si se fijan ya hemos visto prácticamente todo el código y no es tan complicado como parece. Tal vez sí se ve un poco engorroso, sobre todo si lo vemos así a primera vista, pero una vez que lo analizamos a detalle vemos que realmente hay mucha repetición, pero esto es por la manipulación del display en sí, el uso del display en sí y de los botones. Pero bueno, lo realmente interesante, o más bien lo nuevo, viene en la función de acá. Esta es una función, si recuerdan, en el tutorial pasado vimos cómo crear funciones, a la que yo llamé actualizar número. Entonces nos vamos a ir a nuestra función, la tengo exactamente aquí, es este pedazo. Si se fijan, aquí está void. Recuerden que cuando no nos va a regresar nada una función, es necesario escribir void, que significa vacío, porque no nos regresa nada. El nombre de mi función, que es actualizar número, y los paréntesis. En este caso, como no necesito nada, no necesito que me manden nada, pues dejo los paréntesis vacíos, así como en la función setup o en la función loop de nuestro Arduino. Y después abro los corchetes y todo lo que escriba dentro de estos corchetes va a pertenecer a mi nueva función creada. Y ahora viene una nueva instrucción, un nuevo enunciado de Arduino, que es el enunciado switch. El enunciado switch pregunta por el valor de una variable que nosotros le digamos. Por ejemplo, en este caso, yo quiero que pregunte por el valor de la variable 0. De la variable cuenta. Y dependiendo de su valor, se va a ir a uno de estos casos o cases. Por ejemplo, si cuenta vale 0, switch va a ejecutar solamente estas instrucciones. Pero si cuenta vale 1, switch va a ejecutar estas instrucciones. Si cuenta vale 6, pues switch va a ejecutar solamente estas instrucciones, etcétera, etcétera. Entonces es una buena forma de escoger cuando necesitamos, más bien cuando tenemos que escoger dentro de múltiples opciones. Entonces yo agarré la secuencia que habíamos hecho para el contador, que son estas que tenemos aquí. Claro que omití el delay, simplemente agarré los estados de encendido o apagado de los LEDs para cada uno de los números y los pegué
dentro de cada uno de los casos. Entonces, así es como formo todas las combinaciones, o más bien todos los casos de los números que puede tener, ya sea del 0 al 9. Ahora, algo muy importante que no había mencionado es que para terminar, una vez que escribamos todas las instrucciones que queramos que se ejecuten, siempre la instrucción switch necesita tener un break. De no tener un break, va a seguir haciendo todas las instrucciones. Por eso, al final de cada uno de los casos, debe de haber una instrucción break. Si se fijan, tengo un break para el caso 0, también tengo un break para el caso 1, tengo un break para el caso 3 y para el caso 2, etc. Cada uno de los cases o de los casos posibles necesita tener un break. Entonces, si se fijan, esta función pues realmente lo único que hace es decirle a nuestro Arduino cuáles son los segmentos que se deben de encender para que formen los números que queremos. ¿Y cómo sabemos qué número queremos? Pues dependiendo del valor de nuestra variable cuenta, que nosotros vamos a ya sea aumentar o disminuir dependiendo de qué botón esté presionado. Y para saber qué botón está presionado, pues usamos nuestra función antirrebote que tenemos acá. Entonces, como pueden ver, pues es una integración de bastantes trozos de código que al final nos da como resultado el proyecto que vieron al inicio y que ahora al cargar el código van a ustedes ver por sí, más bien ustedes tener por sí mismos. Así que ya no queda nada más que cargar el código. Y listo, una vez que carguen su código a su Arduino, ustedes van a tener un contador o indicador de nivel como el que yo tengo aquí. Entonces, quisiera remarcar que es muy importante ver cómo, aunque el código se haya vuelto un poco largo, realmente la lógica o el flujo que tiene es bastante simple, es bastante sencillo de seguir. Y otra cosa muy importante es que no tuvimos que escribir todo el código de cero, sino que aprendimos a utilizar los pedazos de código que ya habíamos hecho previamente. Esto es muy importante y es una práctica que ustedes como programadores deben de reforzar. A medida que ustedes vayan mejorando sus habilidades, van a empezar a buscar proyectos que realizar y lo más seguro es que se tengan que basar en códigos o en programas que haya hecho otra gente. Entonces es muy importante, es muy útil saber cómo entender el código para poderlo modificar un poco y reusarlo. Y así ustedes ya no tienen que escribir todo desde cero. Y bueno, esto sería todo por hoy. Espero les haya gustado. Recuerden dejar sus comentarios y sugerencias en la sección de abajo. Y también me pueden buscar en mi Twitter, @ManuelOrduño. Si tienen alguna duda en específico, no olviden suscribirse al canal de Código Facilito para estar al pendiente de las novedades que tenemos. Y nos vemos a la próxima.